Con el tiempo, una tabla de Excel puede crecer y contener un volumen enorme de datos. Para mantener la tabla bajo control, el programa presenta numerosas funciones que no solo son útiles para crear fórmulas matemáticas. Con funciones como buscar v, indirecto o coincidir, podemos procesar datos con rapidez. La función índice en Excel es una función muy potente dentro de las funciones de búsqueda y referencia. La función se considera como el hermano mayor de la función buscar v o buscar h. Esta función se usa normalmente con coincidir. La función índice en Excel ha sido pensada para devolver el contenido de una celda definida por el usuario a otra celda. Con este fin, la fórmula contiene en sus argumentos, por así decirlo, coordenadas. Con la información de las columnas y las filas, la función calcula el valor que se busca a partir de un rango también especificado por el usuario. Este valor puede mostrarse directamente en otra celda o pasarse a otra función. Ya que el resultado tiene lugar mediante columnas y filas, la función índice en Excel también es ideal para trabajar con una matriz, pues así el programa puede extraer el valor correspondiente de dos factores indicados. La función índice devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular en un rango especificado. Esta función, a diferencia de muchas otras, tiene dos formas de uso, en forma de matriz y en forma de referencia. La función se trata de una herramienta que puede ser útil para la obtención de información dentro de grandes volúmenes de datos de Excel como hemos indicado. Solamente conociendo el número de la columna y la fila en la que están los datos que deseamos, podemos conseguir el resultado con mucha facilidad. Es una de las funciones más valiosas para extraer datos de tablas como elementos individuales, filas enteras o columnas. La sintaxis de la función es: primero el signo igual, seguido del nombre de la función, índice, y entre paréntesis los argumentos, matriz, número de fila y número de columna. Los argumentos de la sintaxis matricial son: matriz es un argumento obligatorio, es un rango de celdas o una matriz constante. Indica el rango de celdas que forman una tabla de datos. Si la matriz contiene solo una fila o columna, el argumento número de fila o número de columna correspondiente es opcional. Si el argumento matriz tiene más de una fila y más de una columna y solo se usa número de fila o número de columna, entonces la función índice devuelve una matriz de toda la fila o columna en la matriz. El siguiente argumento, número de fila, también es obligatorio y se refiere al número de la fila de la celda que contiene el valor que necesitamos. Si se omite el argumento número de fila, se requiere ingresar el número de columna. Y el último argumento, número de columna, es el número de columna en la que está situada la celda que buscamos dentro de la tabla. Este argumento es opcional, pero solo si la matriz consta de una sola columna. De lo contrario, debemos especificar el número de la columna que nos interesa. Si se omite número de columna, se necesita número de fila. Debemos tener en cuenta lo siguiente al trabajar con esta función. Tanto el número de fila como el número de columna comienzan con el número 1, que indica la primera fila o la primera columna de nuestra matriz. Ambos argumentos deben indicar una celda válida dentro de la matriz o de lo contrario recibiremos un error del tipo michiref. Si se usan los argumentos número de fila y número de columna, la función índice devuelve el valor de la celda en la intersección de número de fila y el número de columna. Si se establece el argumento número de fila 0 y el argumento número de columna también en 0, la función va a devolver la matriz de valores para toda la columna o fila respectivamente. Para usar valores devueltos como matriz debemos escribir la función índice como fórmula de matriz. Observamos una tabla de datos de las ventas de las sucursales en los meses de enero, febrero y marzo. Si deseamos obtener las ventas de la sucursal C en el mes de febrero, utilizaremos la función índice para obtenerlo. Como primer argumento, en matriz indicaremos el rango de celdas C3-E7, que contiene todos los datos de la tabla. En el segundo argumento, número de fila, como la sucursal C se encuentra en la tercera fila, escribimos el número 3.
Y en número de columna, que es el último argumento, indicamos el número 2 porque el mes de febrero se encuentra en la segunda columna respecto a la matriz. La función nos devuelve como resultado 3.739, que es las ventas de la sucursal C en el mes de febrero. Para entender mejor el funcionamiento de la función índice, realizaremos un ejercicio práctico. Por ejemplo, si tenemos los ingresos y los egresos que representan los gastos de una empresa, podemos buscar de manera fácil y rápida cuáles fueron los gastos del mes de mayo. Como deseamos el mes de mayo, queremos que Excel busque en esa fila, por lo tanto es la fila número 5. También buscamos los gastos que corresponden a la columna 2, por lo tanto la columna es el número 2. Entonces, para obtener los gastos en el mes de mayo, primero seleccionaremos la celda F4 para insertar función. Luego clic al icono FX del cuadro de diálogo de la categoría Búsqueda de referencia. En la lista Seleccionar una función, ubicamos en la función Índice. Doble clic sobre ella. Se abre un cuadro de diálogo en la cual nos va a permitir seleccionar de qué forma vamos a trabajar con la función. Recordemos que hemos mencionado que esta función puede trabajar de dos formas distintas. En este caso utilizaremos la primera forma para poder ingresar los argumentos. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. Como primer argumento en la matriz, ingresaremos el rango de datos. En este caso vamos a seleccionar desde la celda B4 hasta C13, que contiene todos los datos. El siguiente argumento, número de fila. Aquí debemos indicar el número de fila de la celda que contiene el valor que necesitamos. Como deseamos los gastos del mes de mayo, escribimos el número 5 como indicamos, porque si contamos, enero es en la primera, febrero en la segunda fila, tercero marzo, cuarto abril y quinto es mayo. Debemos tener en cuenta que el número de fila es respecto al rango de la matriz y no al número de fila de la hoja de cálculo. Es importante que observemos que los números de fila y de columna que se pasan como argumento a la función índice no son de los números de fila y de columna de la hoja de Excel, sino de la matriz que se especifica como primer argumento de la función. El tercer argumento, número de columna, aquí escribimos el número 2, porque los gastos se encuentran en la segunda columna. En la primera columna están los ingresos y la segunda los egresos que representan los gastos. Después de ingresar todos los argumentos, clic al botón Aceptar. El resultado que obtendremos o que nos devuelve la función es de 6.850. Podemos comprobar que los gastos del mes de mayo corresponde a esa cantidad de 6.850, como podemos observar. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.